¿Qué es tecnología de información? Se conoce como tecnología de información a la utilización de tecnología, específicamente computadoras y ordenadores electrónicos, para el manejo y procesamiento de información, como la captura, transformación, almacenamiento y protección y recuperación de datos e información. La historia de la tecnología de la información consta de 4 eras. Era premecánica. Esta se extiende desde el año 3000 a.C. hasta 1450 después de Cristo. La primera parte de esta serie examinó las circunstancias de la aparición de la escritura, a partir de la cual se consiguió la transmisión precisa y duradera de mensajes. Hasta ese punto, la comunicación humana se producía a partir de gestos, lenguaje hablado o dibujos. Se crearon los primeros dispositivos de almacenamiento permanente, como son los rollos, los papiros y finalmente los libros. La primera y quizá más perdurable tecnología de la información se desarrolló para responder a las necesidades de ambos. El cálculo numérico. Nos referimos a la invención del ábaco. Esa protocalculadora, mitad mecánica, mitad manual, ya que ya la usaban los egipcios y los sumerios hace alrededor de 4000 años. La era mecánica. Esta se extiende desde 1450 hasta 1840, en la cual la primera explosión de la información se debió a la invención de la imprenta moderna de tipos móviles. La creación de Gutenberg a partir de 1459 desplazó buena parte de la xilografía y las copias manuscritas que debían hacer los monjes y frailes en la producción de textos. La invención de la imprenta fue el combustible que puso en marcha el Renacimiento, y ya que facilitó la publicación de textos científicos, también propició la revolución científica de los siglos XVI y XVII. El Renacimiento trajo consigo las primeras computadoras análogas. Fue precisamente uno de los autores de la revolución científica, el matemático John Napier, quien construyó una de las primeras herramientas calculadoras. Napier había propuesto el método logarítmicos y para acelerar la elaboración de las primeras tablas. Desarrolló su famoso ábaco neperiano. En la misma época, a principios del siglo XVII, se comenzó a difundir el uso de instrumentos mecánicos para hacer más eficiente el estudio y prácticas de diferentes áreas de las matemáticas. En 1645, Blaise Pascal, matemático francés y filósofo todavía muy leído, inventó la primera calculadora que operaba a base de ruedas y engranajes, la pascalina, hoy considerada un antepasado de las computadoras personales, y podía calcular cifras de 8 dígitos con centésimas de precisión. Pero en 1671 el matemático alemán Gottfried Leibniz produjo un dispositivo aún más elaborado. Esta no solo podía sumar y restar y multiplicar, sino dividir y sacar raíces cuadradas. Ya por último, el telar de Jacquard, el telar mecánico inventado por Joseph Jacquard en 1801. Comparte varias características con la computadora actual, en lo cual consiste la memoria, entrada y salida. Babbage funcionó varios filamentos de conocimientos de la era mecánica para diseñar sus protocomputadoras, con ellas el reloj mecánico, los dispositivos de cálculo y el telar mecánico. La era electromecánica. La clave de la era electromecánica, que abarca de 1840 a 1940, fue el descubrimiento de maneras de controlar y usar la electricidad. Las máquinas y las tecnologías cada vez se parecen más a las contemporáneas, algunas incluso aún están en uso hoy. Poco a poco, década a década, avances en la física y en la ciencia de materiales propiciaron las invenciones que harían posible el nacimiento de las computadoras. Cabe mencionar a Hermann Hollerith, considerado el primer informático. Pero el último escalón, el resollo final, que desembocaría en el desarrollo de las computadoras, no tuvo lugar en tiempos de paz. Estas herramientas, las más complejas en la historia de nuestro planeta, fueron producto de la Segunda Guerra Mundial. Fue precisamente con el afán de descifrar los mensajes del enemigo que tanto en Estados Unidos como en Alemania se juntaron los criptoanalistas más brillantes,
Personajes como Alan Turing, leyenda de las ciencias de la computación y de la teoría de la complejidad computacional, que a mitad de la guerra trabajó en su máquina de computación lógica, llamada hoy en día máquina de Turing. La era electrónica. La era electrónica de la tecnología de la información comprende el periodo entre los planes de las primeras computadoras digitales electrónicas desde 1940 hasta el presente. El ingeniero Presper Eckert y el físico John Mauchly diseñaron ENIAC, la primera computadora digital, a principios de la década 40. ENIAC es un integrador y computadora numérica electrónica. Fue terminada en 1946. Era Turing completa. Tuvo un costo de $500,000, en la cual ese estuvo a cargo del ejército de los Estados Unidos. La primera computadora de uso general con la capacidad de almacenar sus programas fue EDVAC, una computadora electrónica de variables discretas, también diseñada por Eckert y Mauchly, junto con el matemático John von Neumann. La invención del CPU a manos de Ted Huff y Federico Fagin hizo posible la introducción de las PC, que es una computadora personal en los hogares, como la popular Apple. En 1973, Robert Metcalfe y David Boggs inventaron tanto la palabra Ethernet, el cual hizo posible la existencia del Internet, y aunque ha evolucionado para dar cavidad a mayores anchos de banda, muchas de sus variantes originales todavía son de uso común. Hoy en día, todas esas formas antiguas de transmitir información se han visto evolucionadas en formas como procesadores de texto, películas o grabaciones de audio-voz. Estos adelantos se dieron gradualmente y gracias al desarrollo de la informática y las computadoras en general, donde cada vez más fueron integrándose cada vez más con otros sistemas de telecomunicaciones como radios, TV y entre otros. En particular, las computadoras han visto un gran avance que ha permitido transmitir la información como nunca antes gracias a los constantes avances en velocidades de procesamiento de datos, cantidad de memoria RAM, procesamiento a nivel de CPU y por supuesto velocidades y estabilidad general que ha brindado el Internet moderno. Es inevitable, por lo tanto, asociar las computadoras con todo tipo de artefactos electrónicos como teléfonos, radio, TV, videos, tablets, domótica y todos los ejemplos de tecnología moderna que nos rodean. Algunos de los ejemplos de tecnología de la información está la educación online, también llamada e-learning. La tecnología de la información nos permite aprender online directo desde Internet. Ya no es necesario ir a una escuela o una universidad para volvernos expertos en cualquier campo de conocimiento. Los conocimientos pueden adquirirse sin límites desde las aulas virtuales en los diferentes sistemas de enseñanza online que existen. Otro ejemplo son los coches autónomos modernos, ya que son realidad en todas partes del mundo, logrando mediante avanzados sistemas de informática con supercomputadoras y comunicación que el pasajero ordene un coche, parezca frente al lugar donde está ubicado y que luego lo lleve a un destino determinado. La automatización de ventas. Las clásicas tiendas donde íbamos a comprar nuestra ropa, alimentos, aparatos electrónicos, se están viendo en una constante migración hacia plataformas de compra, venta y distribución vía Internet. Hoy, gracias a la tecnología de información, ya no es necesario salir de nuestra casa ni hablar con nadie para obtener lo que queremos. Y comunicación instantánea. Desde que fue creado, nos permite la comunicación de forma rápida con cualquier persona alrededor del mundo. Hoy en día, también gracias a la evolución del smartphone y el Internet móvil, incluso podemos comunicarnos de forma instantánea usando WhatsApp, Telegram y otras aplicaciones móviles. Y bueno, así es, hoy por hoy, la tecnología de información se ha convertido en una herramienta indispensable para el desarrollo humano, económico, cultural y social del hombre del siglo XXI.